En 1552, Sebastián de Aparicio viene a instalarse por 20 años a esta región de Azcapotzalco y compró la hacienda de San Tomás. Él había introducido caminos y también el uso de los animales ya en otras poblaciones. Así que con eso impactó para siempre la fisonomía de Azcapotzalco. Y sin embargo, durante su estancia en la ciudad de San Nicolás, Sebastián de Aparicio impulsó el arrendamiento de animales e incentivó a que los indígenas y mestizos montaran a caballo, actividad que estaba prohibida por la corona española, dando origen aquí en Azcapotzalco a nuestro deporte nacional por excelencia, la charrería. La vida en el periodo colonial sigue su curso, hasta que los vientos de la independencia llegaron el 19 de agosto de 1820. Ese día, las tropas trigarantes encabezadas por Anastasio Bustamante y Luis Quintana se enfrentaban a las tropas realistas de Manuel Concha. El corazón de la batalla se llevó a cabo en los alrededores del Arco de la Parroquia. Ahí muere heroicamente el insurgente Encarnación Ortiz, conocido como el Pachuco. Tras la instauración de la República, Azcapotzalco formará parte del Distrito Federal. Esto ocurrió en 1824. Mientras tanto, durante todo el siglo XIX, la vida cotidiana de Azcapotzalco se desarrollaba floreciente a partir del trabajo en las haciendas y en los ranchos. Uno de los personajes que nacido en Azcapotzalco fue Fernando Gómez Roca. Él nació en 1829 y no sabemos porque su fe de bautismo se encuentra en los archivos de la actual catedral de Azcapotzalco. Él fue uno de los niños héroes fallecidos durante el ataque al heroico colegio militar de Chapultepec en 1847. El país lucha por restaurar la república y dar paso a la modernidad. Azcapotzalco era conocido por ser un lugar apacible y de descanso. Aquiles Heródoto fue mi abuelo, el político fue un gran abogado, fue defensor de México en muchos casos internacionales, fue periodista. Muchos vecinos y vecinas de la colonia Recreo le solicitaron a la autoridad que se pusiera su nombre a la calle de la Rosa, porque él había sido benefactor de una escuela que lleva su nombre y que está allí en la colonia Recreo. ¿Cómo empezó el siglo XX en Azcapotzalco? Una de las cosas que sucedieron empezando ese siglo fue la creación de un fraccionamiento que fue el último fraccionamiento que se hizo en la Ciudad de México en la época de Porfirio Díaz. Y este fraccionamiento se hizo por iniciativa del dueño del periódico que se llamaba El Imparcial, que se llamó Rafael Reyes Espínola. Tiene el estilo de las casas que todavía quedan, la mayoría de las casas del Imparcial todavía las podemos contemplar. Cuando recorremos la manzana de Azcapotzalco hasta Tacuba, las vemos allá a un lado. Tienen diferente estilo. En 1887 se inicia la construcción de una nueva sede de gobierno. ¿Y qué mejor lugar que la avenida Azcapotzalco? Este sitio seguramente lo conoces. Ha sido registro civil, comisaría de policía, alberga lugares de gran valor histórico. Un recinto que late al ritmo de las expresiones artísticas y que ahora es hogar de la Virgen Peregrina, que durante más de 50 años acompañó a los naturales de Azcapotzalco en una de las más arraigadas tradiciones de este lugar, la peregrinación de los naturales. Nos llaman naturales porque somos nativos de aquí. Ser naturales de Azcapotzalco, ser nativos de Azcapotzalco, no gente de la regadera. Y desde 1532 los pueblos de Azcapotzalco realizan la primera peregrinación hacia el Tepeyac, reconocida y documentada. Desde
Desde entonces y hasta nuestros días, los habitantes de los pueblos llamados naturales de Azcapotzalco caminan hacia Tepeyac cada segundo miércoles de noviembre, desde la Catedral de Azcapotzalco, pasando por la Calzada Azcapotzalco, la villa, al llegar al templo, mezclando así las raíces indígenas y cristianas. ¿Cuál es uno de los documentos que da sostenido a esta peregrinación? Para saberlo, tenemos que hablar de Antonio Arellano, un natural de Azcapotzalco. Él es el autor del Nica Común. Esto lo escribió en 1556. En sus textos narra las apariciones de la Guadalupana en el mundo, siendo parte fundamental del origen de esta tradición. Seguramente su nombre es familiar por un puente inaugurado a principios del milenio o por una avenida que seguramente está citado al país. Antonio Valeriano nació en 1521. Era un estudioso defensor de la lengua indígena. Con su vasta preparación, fue gobernador de la República de Indios de Azcapotzalco y más tarde, en 1570, de la parcialidad de Tenochtitlan, hasta su muerte en el año 1600. Las paredes de este importante recinto han albergado grandes momentos históricos, tal como sucedió el 19 de agosto de 1914. Tras las firmas de los tratados de Teologica, Venustiano Carranza llegó a descansar a este sitio, para partir al día siguiente a caballo al zócalo de la ciudad, para tratar de derrotar al usurpador Victoriano. Pero con la partida de Carranza, este nos carranció, borrando el nombre original del centro de Azcapotzalco, que era Villa Azcapotzalco de Porfirio Díaz, para convertirse solamente en Villa Azcapotzalco. Y tras su designación como delegación política en 1928, se instituyó el nombre de Azcapotzalco, como lo conocemos hoy en día. Entonces, desde 1969 se instala en 1905 el primer foco y el primer radio de la educación. Y hoy, a la fecha, continúa siendo el lugar donde salimos los chicos para saber lo que pasa en nuestra vida. El tiempo siguió su paso. Atrás quedaban los ranchos y las grandes haciendas como la de Rosario y la de San Antonio Grande. Lugares que hoy siguen en pie, pero con otra evolución. La primera, un centro comercial, y la segunda, un instituto de alta dirección empresarial. Estos escenarios perduran inmortalizados en el sitio, ya que fueron escenarios de diversas películas de la época de oro del cine mexicano. Un mercado nuevo llegó el 9 de mayo de 1957. Desde ese entonces, los pasillos, sus locales, sus olores y sabores me distinguen. Hoy es considerado como uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México. La llegada de la industria, el comercio y la educación han cambiado el entorno. En Azcapotzalco se sigue escribiendo la historia cada día, desde los vestigios del pueblo de Barneca hasta nuestros días. Azcapotzalco nos demuestra que está más vivo que nunca.